¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, amigos. Después de esta tromba que azotó Querétaro hace unos 45 minutos, espero que todos se encuentren muy bien. Estamos en Decisión 2024. Muchísimas gracias por seguir esta emisión, este esfuerzo de Magazine TV Cro. Gracias a la producción, a Paco, a Ramón, a Richard, a toda la gente que colabora con nosotros. Hoy tenemos público, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Pueden saludar, ¿eh? Gracias. A enviar saludos, por supuesto, gracias. Y me da mucho gusto saludar a los invitados el día de hoy, a los integrantes de este panel, de esta comunidad que se está formando de analistas, periodistas, reporteros y de gente que nos interesa estar siempre hablando de los temas de interés que tienen que ver evidentemente con la política de Querétaro. Óscar Alcázar, muchísimas gracias por acompañarnos, amigo. Gracias, Lalo, buenas tardes, buenas noches, ya más bien a todo el auditorio. Gracias. Ahorita hablamos y presentamos bien a Óscar. Pau, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar otra vez aquí. Muchas gracias por la invitación y para mí pues va a ser un placer estar discutiendo los diferentes temas aquí en el estudio. Gracias. Vicente, ¿cómo estás, Vicente Maldonado? Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta segunda edición de Decisión 2024. Hoy tendremos un excelente programa donde debatiremos sin miedo. Pero como dijera aquel, el filósofo no es nada personal. Exacto, todo se trata de... Estamos platicando entre cuates. Estaría mejor con un whisky, ¿verdad? Porque luego se pone... Evidentemente. Porque hace un rato comentábamos aquí con mi queridísimo amigo Óscar, que es periodista egresado de la Facultad de Sociología en ese entonces, de la Universidad Autónoma de Querétaro, periodista igual que yo, fuimos compañeros hace algunos años en la universidad, y director en un momento del Futuro de Querétaro, director hoy de Voz y Testimonio, que es un medio de comunicación multiplataformas que funciona en el semidesierto de Querétaro. Así es. Óscar ha sido también, trabajado también, digamos, de manera directa en la política y en las organizaciones sociales. Fue regidor por el Partido de la Revolución Democrática. Pues tanto ¿sí? como trabajado, ¿no? ¿No? Porque no me pagaban por eso. Digo, ¿Cómo? cuando, A ver, ¿cómo? cuando te pagan, trabajas, pero cuando no te pagan, haces más bien lo que se te da la gana. Entonces, en ese caso, pues no trabajaba. ¿No me trabajaba? gustaba mucho. Bueno, me gusta. ¿Te gusta? A mí me gusta mucho, me apasiona la política. Dicen que la política no es una gripa y nunca se te quita. La verdad, el gusanito que traes de participar, de estar, de hacer, siempre lo tienes. Y tú sabes, yo cuando estuvimos en la universidad... Justo a eso iba, en la universidad, con un personajazo que llegó a ser presidente municipal de Querétaro, tuvimos unos enfrentamientos buenísimos, ¿sí? ¿No? Él sí era líder de la Federación de Estudiantes y nosotros estábamos en una organización distinta estudiantil en la UAC y nos peleamos con Marcos Aguilar desde entonces. Bueno, desde la universidad donde se nota un poco o mucho para dónde vamos. Está la espinita. Finalmente uno se puede desilusionar de la política, pero a las 2-3 semanas dices, bueno, sí tiene caso, ¿no? Y como bien dices, cuando hay ese compromiso y esa conciencia, dices, aunque no me paguen, pero considero que esta es mi misión y esto es lo que debo hacer. Debemos tener alguna misión en la vida y una trascendencia. Claro, eso es el más importante porque a algo tiene uno que venir a este mundo, ¿no es cierto, Pau? Así es, pues sí, realmente ya comentábamos un poco la vez pasada de cuáles eran un poco como las ideologías, ¿no? Dentro de cada grupo y pues de alguna manera en los debates políticos siempre se trata un poco de ir develando eso que tal vez no está explícito, que tal vez está como en mensajes sutiles, pero justamente las preguntas enfocadas hacia un objetivo pues ayuda a develar pues cuál es la narrativa y cuál es el discurso que tiene cada personaje en la política. Y eso ya lo comentaba también Vicente hace un ratito, se nota desde temprana edad en la universidad, comentábamos este asunto estrictamente aquí del personal, ¿no? Ya éramos contra siempre. Sí. Y bueno, de tal suerte que tú incluso pues transitaste por diversas organizaciones sociales, ¿no? Y entre ellas fuiste a dar al PRD en su momento. Así es, fui a ¿sí? dar, sí. Oye, ahí fue donde fui regidor. Ahí es cuando fuiste regidor. ¿En qué municipio? ¿Y en qué Cadereyta. ¿Cadereyta? En el 2006. ¿Y quién gobernaba el PRI? El PRI. ¿Y qué tal te fue conociendo oposición? Fíjate. Porque ahora son cuatísimos. Ahora son el PRD y el PRI es lo mismo. Pero en ese entonces no. ¿Cómo estaba la onda? A ver. Fíjate que yo me alejé precisamente del PRD por eso. Porque se hicieron amigos.
Yo la verdad es que no comparto. Ajá. Digo, conozco muchos amigos que son priistas y somos buenos amigos y Es todo. esa parte, pero ideológicamente... Pero no comparto, ¿no? Yo ¿No? siempre me he considerado de izquierda y hoy la izquierda no está representada en el país, desafortunadamente, desde mi punto de vista. ¿Ni siquiera con Morena? Ni siquiera. ¿No? No, Morena es más derechista que el PAN. ¿En serio? Coincido Sí. perfectamente, Morena es de derecha. Sí. ¿Tú qué dices? Es de derecha. Pues es que es complicado como de analizar el espectro como político porque muchas veces hay que como dividirlo en dos, ¿no? Tal vez quienes están más a favor como de esta, como del liberalismo económico, que pueden ser bueno, por un lado que defienden esta idea de liberalismo económico, que más bien están a favor de que el Estado tenga un poco más de control sobre estos asuntos como de propiedad privada, etcétera. Pero también está en la parte de qué tanta injerencia tendría que tener el Estado en las decisiones individuales. Por ejemplo, los grupos de derecha o ultraconservadores en ese aspecto, pues están en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Y en otro espectro, que son grupos más progresistas, piensan que el Estado no tendría que tener una injerencia en las decisiones individuales de las También personas. los gobiernos de izquierda, de ultraizquierda, también se meten, los ultras, de donde sea, finalmente se quieren intervenir en las libertades. Cualquiera que atente contra la libertad de la persona, como dicen muchos, de la persona humana, no importa de qué espectro sea. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que los conceptos están erróneos. Voy a decir por qué. De acuerdo a los autores, diferentes autores también manejan que la izquierda, acuérdense que la izquierda nace en Francia, en donde la izquierda se sentaba literalmente a la izquierda del rey y los de derecha se sentaban literalmente a la derecha. Pero da la casualidad que conforme va llegando un gobierno al poder, se van corriendo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque son conservadores. ¿Qué quiere decir ser conservador? Conservar tu posición que tienes, la posición que guardas, la posición que te llevó al poder. Ese es el conservadurismo. No quiere decir, no tiene que ver nada con temas del aborto, con temas de libertad, no tiene nada que ver con eso. Yo me corro hacia el conservadurismo porque quiero conservar el poder y quiero que nadie me quite. Y quiero permanecer ahí. Y entonces, quien está en contra de ese conservadurismo, se corre a la derecha. Y después terminan los de derecha, muchas veces siendo los de izquierda. Esa es la realidad, ese es el concepto real de lo de la derecha y la izquierda. No es que vayan a favor del aborto, a favor de las libertades, a favor de la libertad de expresión. López Obrador está corrido a la derecha, incluso en la libertad de expresión. No permite la libertad de expresión, realmente está una y otra vez atacando a las personas que están en contra de él. Yo creo que esta idea de la izquierda y la derecha, según donde estaban como sentados y así, es algo que esos son términos que se han venido actualizando, porque ahora, en la actualidad, justamente sí se asocian con las libertades individuales. Sí, una de las libertades es la libertad de expresión, la libertad de decisión, ¿no? En el caso de los movimientos feministas, de decidir sobre nuestros cuerpos. En el caso de los grupos de diversidad sexual, pues a favor... Pero son minorías, ¿no? Pues no sé si sean minorías. Sí, el sí, INEGI son minorías. acaba de sacar una encuesta en donde menciona que Querétaro es uno de los estados donde hay más población LGBT. Yo no sé si sean más bien minorías o si más bien han sido personas o grupos históricos que se han silenciado a lo largo del tiempo. Pero yo no creo que sea la mayoría Pues no, porque hay de LGBT, ¿no? Yo no lo creo. Porque hay una Yo mayoría... podría decir que Yo la estoy- gran mayoría somos heterosexuales. Por ejemplo, yo no soy heterosexual, ¿no? Yo soy orgullosamente bisexual y conozco muchísimas personas de muchas edades ¿Tú que crees que sea forman mayoría? parte. Yo creo que somos un buen porcentaje de Pero población. la mayoría. Y también hay que pensar, ¿no? Desde hace cuándo nos estamos nombrando como tal, porque también son términos que se están hablando Acuñando cada apenas, vez. sí. Son como Y sobre muy todo, nuevos. también reconocer que no porque sean unos grupos, que sean unos cuantos, no significa que no Bueno, eso tienen sí, derecho a algo. es otra cosa, Sí, una claro. cosa completamente Claro, distinta. no. Yo no estoy en contra de eso, tampoco. Sino más bien creo que sí voy bien, un poco Pero con es lo que que dice muchas Oscar. veces... De que son Muchas minorías. veces que los son grupos, sí, es que no, muchas veces los grupos de derecha asocian o argumentan esto, es que es una minoría, no vamos a legislar esto, No, vamos pero- a esperarnos. Bueno, aquí los consideramos grupos de derecha, pero en estricto sentido la derecha es la que quiere conservar el poder y el statu quo. Esa es la derecha, en todos los sentidos. En Casi todos los siempre sentidos. el Estado, ¿no? Y El Estado efectivamente, generalmente casi quiere siempre es el Estado. formar Exacto. parte de... Y en este caso, López Obrador, eso es lo que quiere. Y eso es a lo que busca. Y eso es a donde se ha corrido. Por eso digo que efectivamente, Morena
es de derecha. Por es eso, una pero- cuestión de perpetuarse en el poder. Así Ya es. lo tengo Así es. y todo lo que Pero me puede estorbar. cualquier grupo. Ah, claro. No. Es que también Si, si aspiras a la democracia, aspiras a decir, bueno, alguna vez me tocará a mí y alguna vez te tocará a ti. Y estamos de acuerdo. Pero siempre estás trabajando una vez que tienes el poder del Estado y Claro, todos los beneficios para evidentemente. perpetuarte en el pero poder. de eso, a que vayas en contra de quien está en contra de ti, eso es derecho. Eso es diferente y eso es Perdón. represión Es en un que momento justo- determinado, por Así es. supuesto. Sí. Pero partiendo de lo que te pregunté originalmente, Sí. ¿por qué entonces, a raíz de eso, tú dejaste el PRD o abandonaste las filas? Abandoné el PRD, sí, Sí. porque no me pareció que efectivamente se corrieran hacia la derecha también y que no hay, y que únicamente están buscando la perpetuidad dentro del partido. El PRD tiene un dueño. Los ¿Quién dueños es? se llaman los chuchos, o les dicen los chuchos. Aquí en Querétaro. Izquierda En Democrática México. Nacional. Jesús Zambrano y Jesús Así es, Ortega. así es, nacional. a nivel nacional. Ah, ok, no. Y evidentemente pues tienen sus ligas en todas. Es lo que queda. Lo que queda del PRD son los chuchos. Despojos. Así es. Sí. Y yo no quise participar en eso. Y cuando empezaron a crear en Morena, empezaron a hacer el club de Toby, ¿no? ¿Y te invitaron? No. ¿Y por eso estás enojado? No, yo de verdad no pretendo estar en un partido en el que evidentemente no buscan realmente la continuidad de la izquierda y no buscan que efectivamente estar a favor del pueblo. Y Y bueno, las causas sociales del pueblo. causas sociales. Entonces, si no estás de acuerdo con lo que dicen, te volcaste después al tema de las organizaciones sociales. No, yo estaba Ya antes. estaba antes. Estabas antes, ok. ¿Por qué razón? ¿En qué sentido? ¿Cómo figura una organización social en esto que estamos diciendo, en los grupos de poder? ¿Qué significan o para qué les sirven? Fíjate que, a ver si me permiten, sí, yo creo que el PRD antes, cuando en sus inicios, efectivamente estaba buscando causas sociales y abanderando causas sociales. De hecho, cuando yo entré al PRD busqué el apoyo del partido para tener un respaldo político para hacer cosas en favor de la gente. Como los comerciantes ambulantes y gente que cerraba las calles. Voy para allá, voy para allá. Por ejemplo, cuando inicio el PRD en Cadereyta, el partido estaba muy incipiente, prácticamente no había comité. Y me invitan, oye, ¿por qué no le entras? Yo dije, sí, sí quiero entrar. Me invitan y me dan la cartera de secretario de organización. Y dije yo, pues, ¿de qué se trata esto, no? Pues digo, yo no había estado militando nunca en un partido político. Empiezo a entrar a la Secretaría de Organización y dije, pues hay que hacer trabajo del partido y por el partido. Y entonces lo que hicimos fue ir a las comunidades y buscar a la gente que pertenecía al padrón, porque había un padrón en el partido. Aparentemente un padrón gordo. Y cuando llego, resulta que esa gente que estaba inscrita en el padrón había sido timado precisamente por líderes sociales del PRD que les habían dicho que les iban a dar vivienda, terrenos, que les iban a dar les iban a empedrar. así. No, empedrados no. No. Les iban a dar vivienda, les iban a dar despensa, les iban a dar... Porque además, para que los empadronaran, les dieron despensas. A ver, dame tu credencial de elector. Y ahora te voy a llevar allá para cuando haya elecciones internas, vas a votar por tal persona. Ese es el PRD. Ese fue el PRD siempre. Pero eso es una práctica que venía del PRI. O sea, que lo había hecho siempre así. Efectivamente. Es todo un sistema que Sí, así, claro. que así Funcionó, funcionaba, funcionó y dije, Y en vez- funciona. y en vez de cambiar, dijeron, Perdón, me funciona. monto aquí, porque ya está aprobado y para qué me desgasto. ¿Morena lo hace? ¿Mande? ¿Morena lo hace? Sí. ¿Sí? ¿Tú has- Claro. Bueno, a mí me gustaría primero como clarificar algo que estaba como comentando. a ver. Y que tiene que ver también con esto que ustedes señalan. Por un lado, yo creo que, bueno, creo que hay que ver este asunto de la ideología como un espectro, porque es tal cual como un espectro, ¿no? Cuando te hacen estos cuestionarios, te van posicionando según un espectro que está dividido tal cual en 4, ¿no? Que por un lado sí está la izquierda a la derecha, pero también los regímenes autoritarios y también los libertarios. No necesariamente porque uno sea ideológicamente de derecha, a lo mejor va a estar a favor de ciertas libertades individuales, pero de todos modos podría tener decisiones políticas que podrían caer en el espectro totalitario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos como partidos como Morena, por ejemplo, que son cuestionados por justamente tener una tendencia de ese tipo? Y finalmente en los partidos políticos existen también espectros de grupos, ¿no? Usted lo acaba de señalar. Yo era de este grupo. Bueno, yo era de este grupo político, no coincidía ideológicamente con este otro grupo político y finalmente se separa. Yo creo que muchas veces nos olvida que los partidos políticos se construyen con personas que tienen ideologías, pero no es
algo homogéneo. Fíjate Siempre que hay no espectros. coincido, No coincido. No, porque Paulina, tú hace rato dices el grupo, hablabas del grupo LGBT. También es susceptible de ser una organización que está siendo utilizada políticamente por... El LGBT y muchas otras, Sí, ¿no? ¿no? El Movimientos grupo feminista, feministas, todo eso, muchos todos, otros, todos, porque, ¿no? Claro. porque justamente en la política lo que hay que hacer es buscar el capital político, no donde uno tiene presencia, al igual ¿Y qué que los hacer para que eso no taxistas. suceda? Yo creo que Tú, si formas parte de un grupo de eso. pues es que esto también tiene que ver como con la autonomía y con la injerencia que van teniendo la ciudadanía y la población. Yo creo que sí, y veo que a lo mejor no van a estar muy de acuerdo conmigo, pero yo sí estoy convencida de alguna forma en que justamente la población y la ciudadanía, y que se construya esta idea de la ciudadanía, que vaya teniendo más injerencia en las decisiones políticas, por ejemplo, hablando en la construcción de presupuestos, que a lo mejor se ve como muy lejano, pero claro que podría suceder. Yo creo que eso, por un lado, va a ir fomentando que seamos críticos al momento de tomar decisiones y que se exija, porque justamente estás dando un voto y no es como un cheque en blanco. Tú lo das a cambio de ciertos resultados. Si esos no se dan, pues entonces hay que ir exigiéndolos. Y ahora que estaba justamente hablando como de la historia del PRD aquí en Querétaro, me hizo pensar en... Bueno, actualmente la situación del PRD es un poco como difusa a nivel nacional, ¿no? Ha bajado mucho de cuando estaba, por ejemplo, no sé, Andrés Manuel, que incluso hacían estas marchas donde había muchas personas, ¿no? Pero incluso desde antes seguía teniendo presencia política. ¿Qué es lo que ha pasado desde ese punto de vista para que actualmente el PRD esté pues prácticamente desaparecido? Y en el caso de Querétaro, pues ni siquiera alcanzó el porcentaje para tener financiamiento público. Perdón, pero tú hablas del deber ser. Y tú hablas desde el punto de vista de la academia. Te voy a decir por qué. Porque para conocer realmente al monstruo hay que estar en tus entrañas. Realmente, o sea, para que conozcas algo de a de veras, tienes que estar adentro. No hay otra manera. Yo lo intenté muchas veces pensar como tú, de decir, pues es que las cosas deben de ser así. Esta es la ideología. Bueno, yo estudié ciencias políticas, después de estudiar periodismo, estudié ciencias políticas, estudié la teoría y efectivamente el deber ser nos lo enseñan. Pero también hubo un maestro que me dijo, ¿sabes qué? El maestro que nos enseñó partidos políticos, estructura de partidos políticos y cómo crear un partido político, nos dijo la cosa más sencilla del mundo. ¿Qué necesitas? Si nos hizo una corrida financiera, una corrida política, una corrida social, en donde dice, mira, tú necesitas tanto dinero, tantas despensas, tantos operadores, tú necesitas tanto financiamiento, el partido después de crearlo te va a dar tanto y tienes una ganancia de tanto. Tenías una ganancia del triple de lo que invertiste. Así. Es que es el tema, ¿no? El partido político desafortunadamente sigue siendo un negocio, ¿no? De unos Así cuantos. es. Bueno, se supone que es una institución de interés público. Bueno, Se todos supone- los eso es lo que partidos. dice la Lo ley. que A ver, lo que debe eso es lo ser. que dice la Eso ley. es lo que Todos debería los ser. partidos políticos son franquicias, amigo. A ver, acuérdate la teoría de la burbuja. ¿Qué te dice la teoría de la burbuja? La burbuja únicamente están los de la esfera. Sí, claro. Y luego vienen burbujas separadas, como las burbujas de jabón, literalmente las burbujas de jabón. Y vuelvo ya. ¿Cuáles son las que van subiendo? Sí, nada más los buenos. La de arriba el es, grupo. y de vez en cuando te permiten entrar a uno a la burbuja, fue lo que hizo, por ejemplo, Ricardo Anaya en el PAN. Se les cuela la burbuja de arriba y les hizo un desmadre adentro del partido que ya no sabían cómo sacarlo. De que les costó la elección de las últimas elecciones, ¿no? Así es, Sí. ya no sabían cómo sacarlo, se fue hasta la presidencia del partido. Y cada quien lo dice desde cómo lo vivió en las entrañas. Por ejemplo, yo en la universidad, yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Y más izquierda, y uno decía, sí, claro, lo tengo que confesar aquí, y algunos ya lo saben, yo estuve mucho tiempo ahí en la Selva Lacandona, Wow. y hay unas fotos, y no me creen. Digo, bueno, uno va aprendiendo, pero al momento que uno se enfrenta a la realidad avasalla. Sí. Podemos querer ignorar la realidad, pero no escapar de sus consecuencias. Yo puedo decir, esto es así, pero la consecuencia ahí está, la realidad ahí está. Y comentábamos con algunos profesores, a lo mejor lo conoce, Virgilio Caballero, que era comunicólogo de tiempo, y platicábamos y coincidíamos, y decíamos, el PRI, sí, pero el priismo no es un partido político, decíamos. El priismo es una forma de ser, que aunque desaparezca, pareciera o está incrustado en el hacer cultural de la política. Viene otro partido, no, yo quiero hacerlo distinto, pero la realidad, termina siendo a exactamente eso lo voy, mismo. porque así se opera.
¿no? Porque recordamos el Partido Nacional Revolucionario y todos esos, no fue un partido que llegó al poder. Es el poder que se institucionalizó y es algo raro. Partido Revolucionario Institucional, una revolución institucional, pero es una revolución. Y desde ahí, bueno, con ellos se construyó la mexicanidad. ¿Qué es lo mexicano? Lo mexicano son los mariachis, es el campo, ¿Y el PRI? Viene después Miguel Alemán, ahora son las grandes instituciones y las urbes. Dicen, pero aunque se vaya el PRI, hay algo que queda ahí como si fuera un ADN maldito. Como el dinosaurio del principio. Sí, finalmente cuando desperté estaba ahí, ¿no? Parece que nos cansamos, llegó un momento que en la lucha de la democracia te cansas y dices, ay, pues entonces es así, como siempre ha sido, ¿no? Pareciera ser. Yo quería retomar el asunto que te decía, porque no terminé de concluir la idea, en el que efectivamente lo que tú planteas es la academia y es el deber ser. Los partidos políticos deben de ser así, las instituciones deben ser así, la democracia debe ser así, o la izquierda y la derecha, etcétera, etcétera. No. La izquierda y la derecha se divide en liberales y conservadores. Esa es prácticamente la definición hace de 200 derecho. años. Así es, desde Pero siempre. No 200, hace 400. Y si me vas más para atrás, lo empiezas a analizar, te vas a dar cuenta que viene muchísimo más atrás, pero es exactamente lo mismo. Los que quieren permanecerse, los conservadores, que quieren conservar lo que ya tienen, lo que está, para que no se les mueva el tapete, ni se les... El negocio, pues. Sí, no se les mueva y permanecer ahí, son los conservadores. Los liberales son los que están en contra, los que quieren estar ahí. Bueno, entonces yo les comentaba de cómo inicié en el PRD, y ahí me di cuenta y dije, bueno, vamos con las comunidades, y lejos de ir tras la despensa, tras eso, yo les dije, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Qué necesitan? Y entonces empecé a gestionar, obviamente, empedrados, calles, aulas, infinidad de cosas empezamos a gestionar. Y gracias a eso fue que logré ser regidor. Te postulan, te Así invitan a es, participar, voy, te me dan el lanzo, pastel. Así es, me lanzo inmediatamente. Logro Pero los porque les votos estabas tú otorgando votos, ¿no? gestionando. Yo les estaba gestionando. Bueno, a ellos sí. Sí, al partido PRD, le estabas. claro. Sí, Pero por yo eso te estaba invitan. gestionándole a la Estás gente. invirtiéndole. Le estaba gestionando a la gente. Yo no iba a darles despensas porque yo no tenía dinero. Yo iba a decirles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizarnos, vamos a conseguir. El tipo de organizaciones como las que tú hablabas, ¿son susceptibles de hacer lo que está diciendo Oscar? Organizaciones Sociales, civiles. como LGBT, sí, feministas. grupos feministas. Pues claro, es que... ¿Y alguna de ellas ¿han logrado aquí en algo? Querétaro funciona? Claro hacia- que sí, el matrimonio igualitario, después de un amparo colectivo de organizaciones Bueno, civiles, por ejemplo. es una realidad gracias a ellos, no gracias a los pero a ver, diputados. lo que pasa es que las organizaciones sociales deberían ser para resolver los problemas que tiene la sociedad. En general, Las no los de los grupos. sociales, sí, no, la sociedad. Ayudar a resolver los problemas de la sociedad. ¿Tú no crees que el asunto de los matrimonios igualitarios sea un problema de la sociedad? No. no. Y qué? por ejemplo, es Porque curioso es un que lo problema diga de una alguien que minoría, se adscribe a la insisto. izquierda. ¿Eh? Que es curioso que lo diga alguien que se adscribe ¿Ah, a sí? la izquierda. Porque no tiene nada que ver la izquierda No, claro con que eso. sí, No, claro que claro sí. que no. Claro que sí tiene que ver. No. Y bueno, yo reiteraría lo mismo, ¿no? Igual para no cansar como en este debate que a lo mejor hay que aceptar que a veces no hay ya veo, coincidencia. sí. Pero justamente creo que también una como de las... como una de las deudas o como una de las posturas de los gobiernos es que generalmente se ve como si fuera algo paternalista, ¿no? De yo gestiono, yo hago porque estoy ayudando a las personas, pero muchas veces esa postura deja de lado que las personas y que la ciudadanía tiene realmente injerencia en sus políticas y puede hacer cambios desde como pequeños cambios en lo inmediato, desde decidir qué es lo que quieren hacer, hasta ir ampliando todavía más su participación como ciudadana. Yo creo que, por un lado, ver a los grupos sociales en general como parte de una sociedad, o sea, finalmente el hecho de que tú excluyas a algunos dice mucho de qué tipo de gobierno, qué tipo de ideología, qué tipo de incluso de personas o de calidad humana que se tiene. Pero mira, por ejemplo, a ver, Pero yo no estoy a ver, excluyendo a nadie. Yo digo que son minorías, nada más. Eso es Yo una no digo forma de que no exclusión. sean parte de la sociedad, sí. Yo no digo que el matrimonio igualitario entre hombres o entre mujeres sea una causa social General de toda la general, población. no la No, es. yo también creo es que una es causa de una minoría, de un de un grupo, grupo de particular. una comunidad. Sí. Comunidad como Peñuelas, como La que Santa quieras, Bárbara. la que quieras. Una comunidad como tal, pues. No Una- una comunidad de seres humanos, sino una comunidad
donde vive alguien o donde está alguien o donde pertenece a alguien. Ya a eso me refiero, no los estoy excluyendo. Pues yo no estoy en contra de estos grupos, no. Yo digo nada más que son minorías y que tampoco resuelven causas de la sociedad en general. Yo también creo Ese es eso. No estoy Ahora, en pregunta. contra. Perdón, nomás quisiera diferenciar. Mira, yo en ese sentido de las minorías, bueno, siempre se luchó por tener presencia, por eso salieron los plurinominales. Ahora, desde mi perspectiva, el hecho de hablar de que algunos temas son menos trascendentes que otros no es que no tengan importancia para los Claro, grupos. Eso es. efectivamente. Pero yo en Pero mi eso, caso, pero eso sí, depende mira, de la agenda de cada, pero a de ver, cada grupo. Si yo Así es. tuviera la lana para hacerlo, diría, yo quiero que todos, todas tengan acceso a la salud. Desde mi perspectiva eso sería más importante. Claro, Todos y todas tengan educación, acceso a la educación. claro. Porque eso es uno de los grandes Temas. males, es la ignorancia y los fanatismos. Esos es Así es. los grandes Y vicios los y las problemas de salud de miserias. la sociedad también. Y no es de meritar a lo otro. No sé si me explico. Sí, exacto. Yo siempre soy muy respetuoso de estas cuestiones minoritarias, porque uno también, finalmente, pues sigue siendo minoría si nos empezamos a, Así- a relacionar. Uno lo es y a mí... Y a dictar cada uno sus diferencias, ¿no? Pues es que tú Mira, eres una te voy a minoría poner en un todos ejemplo. sentidos. Con otros amigos en 1994 fundamos una radio comunitaria en el Estado de México, en Tlalnepantla, y transmitíamos en un kiosco. El transmisor nos lo regaló Marco Rascón, ¿no? Que se puso su cabeza de cochino cuando Salinas Cerdo. tomó el poder, de cerdo, ¿no? Después Y nosotros luchábamos, ¿no? Las presidente radios municipal. comunitarias, y a lo mejor podrían decir, es que son una minoría. Sí, pero finalmente, porque no a todo el mundo le interesaba tener una radio comunitaria, pero para nosotros era importante que existieran medios de comunicación Alternos. Independiente. alternos y sobre todo, entre nuestro entendimiento, yo tenía 18 años, la gente participara y se viera reflejada, se escuchara, porque era lo que estaba en el momento. Sentías. Sí, Porque no eran todos tampoco. no, sí, uno lo percibía y uno siempre, aunque tenga grandes ideas, siempre se va a circunscribir en una minoría territorial. Y en tu realidad. Por ejemplo, unos podemos decir, están los grupos LGTB, tal, pero me reduzco a cadereita. Aunque tengo todo esto, finalmente soy una minoría cadereita en relación a todo el país. Finalmente uno puede incidir solamente en las minorías proporcionales. Ese es un hecho. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad Así es. porque somos finitos. Así ¿no? Es como estos conservadores que se dan cuenta que no son inmortales Sí, y les causa escozor y les causa miedo. así es. ¿sí? Finalmente las grandes ideas, los grandes hechos, tienen que ir desde un punto. Pasamos desde un paso y luego al otro. ¿No? Y- No hay más. Y para cerrar este asunto, desde lo que hemos platicado aquí, ¿crees realmente que las organizaciones sociales entonces sí funcionan? ¿Estás convencida de ello? Es que yo creo que tal vez no estamos hablando del mismo tipo de organizaciones sociales, ¿no? Porque por un lado están las organizaciones civiles, o sea, y también hay, que son como que están más institucionalizadas, que son grupos que tal vez tienen como más pues sí, están más institucionalizadas, por así decirlo. Pero por otro lado también están las organizaciones o las movilizaciones sociales que se van dando en muchas de las veces de forma orgánica. Cotidianamente. Sí, que se dan todo el tiempo, Y ¿no? todos los días. Y que además van cambiando y que no están necesariamente como institucionalizadas o como en una línea tan del Estado, ¿no? Sino que Incluso son sus propios subversivas. intereses cambian. Pero Sí. eso también tiene que ver porque va cambiando el tiempo, Claro, ¿no? claro. O sea, también yo creo que muchas veces lo que puede llegarnos a confundir es, como en estos espectros ideológicos, es que a veces nos olvidamos de como horizonte de vida, ¿no? Como, no sé, dicen los literatos, ¿no? Que es como ver las obras según su perspectiva. Pero ese como ver las cosas en su horizonte de tiempo, yo creo que muchas veces nos da a entender, ¿no? Por ejemplo, Benito Juárez, pues ahorita no es una persona progresista, ¿no? Pues evidentemente no, porque es de 1800 y tantos. Pero ese concepto y esa idea también va cambiando conforme el tiempo. Ahora, muchas de las, por ejemplo, hablando de la diversidad sexual, porque es lo que muchas veces causa como mucha desinformación y tal vez como incluso hasta como que espanta a algunos grupos, ¿no? Porque no se distingue muchas veces qué es el género, qué es la preferencia sexual, y como esos conceptos van cambiando, pero porque va cambiando la sociedad, muchas veces se va perdiendo como cómo me adscribo si yo no estoy a favor de esto, porque en mi época esto no funcionaba de esa manera, ¿no? Ahora, ¿necesariamente alguien debe estar de acuerdo con nosotros en lo que pensemos para que sea legítimo? No. No lo creo. Lo que No, sí por es supuesto. grave
es cuando hay un ataque al derecho de ejercerlo. No sé si me explico. Claro. Sí. López Obrador. Ahí sí, no, sí. O sea, yo no espero que todo el mundo, en ese momento que tiene la radio comunitaria, que teníamos la radio comunitaria, escribía críticas, es que nadie los va a escuchar, están en FM, no me importaba. Siempre y es el cuando objetivo, claro. no fueran y atentaran y nos quitaran la antena y todo eso. No. Y aquí pasamos a un tema, podemos encadenar un tema que tiene que ver con los derechos de las personas, o los derechos humanos, que es muy de moda, ¿no? De lo que estamos hablando, las libertades de asociarte, por ejemplo, las tenemos en nuestro país, por lo menos están consagradas en la Constitución, y ahí está el resultado. Tú perteneces a una organización, seguramente tú, el gremio de periodistas, no sé si existe todavía. Hay uno en San Juan del Río. Hay uno en San Juan del Río, alguna asociación de ciclistas, si te gusta el ciclismo, También hay. de músicos, etcétera, etcétera. Todo Cineastas. existe. Todos tenemos derechos. Todos tenemos derechos, ¿no? Y entonces, aquí viene la otra parte. Se supone que hay organismos responsables encargados de velar por esos intereses de las personas y que también se supone funcionan. Y antes de seguir con este tema, me gustaría presentarles al público, a la gente que nos está siguiendo, un pequeño sondeo que hicimos respecto de este tema de las organizaciones, de los organismos que se supone defienden los derechos humanos o los derechos de las personas. Y es muy interesante escuchar, porque la mitad de las personas que están diciendo aquí no creen en eso. Y entonces, como que hay una contradicción de que sí tenemos derechos y de que hay quienes velan por nosotros, pero no creemos del todo. Ah, va. Pero primero vamos a escuchar a la banda que nos comentó en la calle, ¿no? De acuerdo a la Defensoría y la Comisión Nacional de los Derechos aquí en Querétaro, ¿considera que realmente sí defiende a las personas? ¿La Defensoría de los Derechos Humanos? Yo digo que sí. La que vulnera los derechos humanos es la Fiscalía 4. La Fiscalía 4 de aquí de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro. Toda vez que la Fiscalía de aquí de Querétaro ha violentado todos mis derechos fundamentales y mis derechos humanos. Sí. Entonces, ¿no confía en estos programas? Más bien no confío en las autoridades. No confío en el trabajo que está haciendo la Fiscalía 4, que es una fabricación de carpetas de investigación y que detiene a pura gente inocente y que violenta sus derechos humanos toda vez que no los dejan ni declarar y violentan sus derechos fundamentales realmente. Y aún así se los llevan con jueces de control sin ni siquiera dejarlos haber declarado. Es lo que está haciendo la Fiscalía 4, en lo que conlleva a mi persona, sí. Sí tengo confianza en ellos y espero que sí. Sí, tengo mucha confianza y ojalá y sí lo hagan porque sí necesitamos mucha ayuda por parte de esa organización. Ah, sí. ¿Y por qué considera que son confiables estos organismos? Porque yo conozco mucha gente y dicen que sí les han ayudado. Ahí está. El público opinó respecto de si creen o no, confían en esos organismos que se supone defienden los derechos de las personas, en este caso incluso volviendo al tema, que podrían defenderte si tienes algún asunto, porque lo que no quieras, no te permitirían ser representada por alguna organización o por algún grupo de estos de los que estábamos hablando. Dice la gente. Bueno, ahí hay una persona que dice que en particular una institución que es la Fiscalía, no, ni madres, eso funciona. Y creo que tiene razón. El tema de ir a una fiscalía, te enfrentas a un procedimiento muy cuadrado, que no todos comprendemos, no tenemos el tiempo y a veces la disciplina y por supuesto los conocimientos para entender cómo funciona y creen que están vulnerando tus derechos. ¿Estás de acuerdo? Por otro lado, dice otra gente ahí, no, sí, por supuesto, ahí están y yo conozco que han ayudado a alguien. Ustedes, desde su perspectiva como personajes que estuvieron trabajando o están adheridos a una organización de ese tipo, ¿tuvieron alguna vez que llegar a una defensoría a solicitar, oye, este cuate en el gobierno o esta autoridad o incluso un particular está violentando mis derechos y te hicieron caso? ¿Sí? ¿O cómo está la onda? ¿Quieres participar o empiezo? Como si quieren empiezo nada más para antes de que me ataquen. No es cierto. ¿Qué pasó? No, hombre, ¿qué No, no crees? es cierto, es broma. No a la victimización, porque eso es como de... Por favor. No, pero, tienen que hacerme caso a lo que yo digo. No. Ya estás empezando a comportarte como los grupos de las minorías estas de las que hablamos. Todos se victimizan y dicen, no, es que a mí es al que no me atienden. Bueno, a mí nada más me gustaría
comentar como o responder más bien esta pregunta con 2 hechos. Hace algunos años hubo este lamentable caso de abuso policíaco en Huimilpan de Daniel Franco, donde él perdió la vida. Los policías municipales, bueno, tuvieron un proceso, los destituyeron, se hicieron manifestaciones en el municipio, pero la Defensoría de Derechos Humanos tardó varios meses, como cerca de 10 meses, en emitir un posicionamiento de si se habían violado los derechos humanos o no. Yo me acuerdo que cuando le comentaba la nota a una amiga, me dijo como de, pues confirman que violaron derechos humanos, ¿no? Y se ríe y dice, ¿cómo que apenas lo confirman? Pues es obvio, ¿no? Se murió. Y después me quedo pensando en otro caso en donde, bueno, a raíz de este caso de abuso policíaco, incluso otro que hubo en la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro, ¿no? Del influencer, y sin hablar mucho respecto a ese caso, pero justo ese tipo de casos, cuando uno va revisando las estadísticas de quejas de la Defensoría de los Derechos Humanos, la mayoría están enfocadas en las policías municipales. Si uno empieza a revisar más informes, por ejemplo, la ONU luego también saca informes en México, o incluso la CNDH, que también hace estas revisiones tanto a los anexos o donde hay personas privadas de su libertad, incluso en psiquiátricos, en cárceles, hay una violación importante de derechos humanos, y se ven desde cosas tan pequeñas como detenciones arbitrarias en donde no hay fallecimientos, o casos muy graves como el de Daniel Franco, en donde pues hasta ahorita no hay una disculpa pública, por ejemplo. Y también está este caso de 5 de febrero, ¿no? Donde los ambientalistas estaban manifestando, llegaron la policía estatal, o sea, hay videos, se difundieron en redes sociales, y las personas que vieron esos videos era cómo no están violando los derechos humanos. Después se lanza una recomendación, después casi de un año, no, pues sí se violaron derechos humanos, pero no va dirigida al gobernador, sino a la Secretaría de Gobierno. Cuando a mí me sorprendió eso, porque pues finalmente ¿de quién depende la Secretaría de Gobierno, no? Se supone que encabeza el gobernador el estado, ¿no? Pues sí, el gobierno del estado. Y lo que dicen las personas no, pues es que no nos atienden, es que nos pasa esto, ¿no? Yo creo que es muy evidente, y es tan evidente que en los sondeos se percibe que México es uno de los países, y pues Querétaro no se queda atrás, ¿no? Porque aunque el discurso oficial sea que hay mucha prosperidad en muchos aspectos, el de derechos humanos, tan solo con ver de qué tipo de recomendaciones, tardar casi un año para resolver un caso de un ciudadano que perdió la vida en un abuso policíaco, en una detención. Ahí nadie pierde la vida, o se muere o lo mata. Claro, un asesinato, ¿no? No, o sea, tenemos que ser claros con lo que se dice. Entonces, ¿Javier Rascado no está haciendo bien su chamba o está trabajando para el gobierno? Pues yo creo que lo dicen las personas del sondeo, ¿no? No, bueno, eso es percepción. A ver, Finalmente es percepción, pero, y claro, puede que sí haya razón. Uno, la Defensoría y la Comisión pues no son vinculatorios. Finalmente ellos mañana pueden sacar... es como llamada a misa. Sí, oigan, pórtense bien. Ahora, en el caso, yo hay que investigar por qué fue a la Secretaría de Gobierno o a una dependencia en particular, porque finalmente la responsable, si no vamos a decir es la cabeza, pero la cabeza tiene muchas manitas y patitas. ¿Quién de ellos que haya esa responsabilidad? A ver, efectivamente, otra vez regresamos a la teoría y no a la práctica. Si nos damos al inicio de este asunto de la designación del comisionado. Del comisionado. Bueno, desde ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Exacto. ¿Quiénes quedan en la... si tú recuerdas, los que estaban compitiendo, entre comillas, para ser el comisionado en Querétaro, y para quienes iban a ser el comisionado a nivel nacional, pues eran afines al gobernador los que quedaron, afines al gobernador aquí, afines al presidente de la República allá. ¿Y eso qué quiere decir? Se supone que el encargado de defender los derechos humanos, aquí hay una diferencia que tenemos que marcarla muy bien. Los que defienden los derechos humanos defienden los derechos de los ciudadanos contra el Estado. Nada más contra las autoridades, pues, para que me entiendas. Contra el gobierno. Contra el gobierno. Defienden los derechos de los ciudadanos contra el gobierno. Si el que defiende los derechos de los ciudadanos contra el gobierno está con el gobierno, ¿qué va a defender? Y entonces... Es obvio. Y el papel de las organizaciones sociales, ¿cómo pujan ahí? No, es que hay un problema ahí grave. A ver, ahí está. El problema es que no hay quien defienda realmente los derechos humanos. Hay organizaciones sociales que se dedican a defender los derechos de los ciudadanos.
no los derechos humanos como tal, así como se expresa. A ver, hace poquito hubo una muerte de un ciudadano en la cárcel de aquí del Marqués. Hace poquito, antes, hubo una muerte en los separos de Ezequiel Montes, en la cárcel de Ezequiel Montes. Y no ha sido uno, han sido 2 o 3, y no se ha sabido nada. Hubo una muerte, ha habido varias, bueno, no una, hace poquito, en donde hubo una muerte en un centro de rehabilitación de... Uno de esos famosos anexos, ¿no? Así es, Sí. de Quisquiapan, en Ezequiel Montes. ¿Esos quién los defiende? Esos no los puede defender la Comisión de Derechos Humanos. Porque no tiene injerencia, porque no están en contra de alguna autoridad. Es correcto. Entonces, ¿ahí quién los defiende? No los defienden los Pero, derechos entonces, humanos. pero entra una organización que existe. Entra una organización, Ujú. exactamente. Pero no como tal la de derechos humanos, porque no tiene injerencia. Te voy a decir por qué. Alguna vez yo defendí una situación de esa como parte de nuestra organización social o de nuestra gestión, y resulta que llegó un momento en que me dicen, no, es que sabes que nosotros no estamos injerencia en eso. No podemos hacer nada. Por más que tú me digas, no podemos hacer absolutamente nada porque no hay ninguna autoridad involucrada en ese asunto. Sí, claro. ¿Qué hacer ahí? Estás en una defensión. Tienes que ir a organismos internacionales o tienes que ir ante grupos defensores de derechos humanos, que son organizaciones sociales igual. Pero ¿qué te van a defender o de qué te van a defender? Pues nada más en la medida en que puedan darte asesoría para que pongas una demanda, para que pueda esclarecerse el asunto y para que obviamente defiendan tus derechos políticos en algunos casos o tus derechos como ciudadano, la ley. Ese es el problema. Entonces, si no tenemos realmente organismos que funcionen, pues estamos hablando de tonterías, perdón, Lalo. Estamos hablando de payasadas. Ahora, finalmente ¿qué? el hecho de que no funcione una institución no quiere decir que no tenga caso a la cosa. Claro. No sé si Ah, me no, explico. no, esa es Porque una cosa pareciera aparte. ser... Justifica Sí, la acción. no, sí, pero pareciera ser que estamos hablando de algo ya hecho, los derechos humanos. Pero creo que lo dice acá. bien Oscar, es que solamente está funcionando en la teoría. No, Y entonces estás cumpliendo Pero eso con no lo quiere que decir dice que no la ley. aspiremos a Así eso. es. Nada más. Porque pareciera ser, en muchos ámbitos, en los derechos, sobre todo, la democracia, lo que sea, está aquí hecho. Y vamos para atrás. No. Finalmente, uno, somos hechos por humanos, hay inercias, hay resistencias, pero también yo creo que no se nos tiene que cansar el caballo Claro. en esa situación. Claro, tenemos que seguir caminando, evidentemente. Sí, porque yo desde mi perspectiva sí tiene caso la defensa de los derechos No, humanos. no, yo no digo Sí que no tiene- tenga caso. pues. no, por supuesto que tiene Sí, caso. sí. Por No, supuesto. sí. El tema es que la Peor percepción... sería que no hubiera, pues. Sí, el tema es que la percepción de la gente es que no funcionan los organismos, ¿no? Sí, yo creo, Y aquí lo dice Bueno, hacer- Oscar. primero Sí, claro. como dos puntualizaciones. Primero, igual se mencionaba como de WhatsApp o así, pero este asunto como de señalar que a lo mejor se victimizan estos grupos, a veces podría parecer que es una manera como de restar la importancia a sus demandas, ¿no? Algo como tan, tal vez que a muchas personas no les parece muy importante como el uso de los pronombres adecuados para las personas, es una forma de violentar los derechos humanos de las personas que se adscriben con un género que no es con el que nacieron, ¿no? Y tal vez a algunas personas les puede parecer, pero pues es que eso no es importante, ¿no? Bueno, es importante para ellos, Para esas ¿no? personas, para para ese ellas, para grupo de ellas. para ese Y grupo. como es importante, por eso merece estar como tanto en la agenda pública como merece tocarse el Pero tema, ¿no? igual merece estar en la agenda pública quien le falta una alcantarilla o quien le falta agua. Pero es que o quien también tiene un montón de hay que baches ver en la su casa. proporcionalidad de Igual. las cosas, No. o sea, Exactamente. Ahora, hay que ver, por ejemplo, nada más para concluir esta idea, o sea, ver la proporcionalidad. Primero, el Estado tiene recursos y tiene infraestructura que los ciudadanos no cuentan, ¿no? Tiene todo un sistema y un aparato para que funcionen y llevar a cabo ciertos objetivos. Tiene recursos públicos o tiene recursos En teoría. económicos que no tiene la ciudadanía, ¿no? Esta deuda de 3,000 millones de pesos, yo no sé cómo, yo no podría conseguir eso, ¿no? Y preguntarle a las personas cuánto necesitas para juntar esa cantidad de dinero, No, ¿no? yo podría El conseguir Estado 200 tiene mil. recursos No puedo- económicos. no puedo pagar el coche Em, todavía. Y como tienen justamente como más, incluso pensando en la policía, tienen entrenamiento para poder, disuadir situaciones de violencia, pero tienen, por llamarlo así como bonito, pero tienen entrenamiento para atacar a alguien, ¿no? Tienen entrenamiento que podría derivar en una muerte, en un asesinato. Entonces, no es Pero lo ¿cuál es el mismo. punto del planteamiento que estoy haciendo? Que en realidad estas organizaciones no funcionan.
No, creo que a lo que va es lo siguiente, es que mira, hablaba sobre el tema de la victimización, que aparentemente lo tomamos como una burla, pero no es así. Ahora te va, Paulina, mira. Estaba escuchando un texto, o más bien un video hace algunos días, de una persona que se encuentra con un amigo de la universidad, este vato y yo. Y entonces le dice, ¿cómo estás, Oscar? Es que ya no soy Oscar, ya soy Óscara, ¿no? Sí, Ay, discúlpame, cabrón, es que no sabía, es que como cabrón, no, cabrona. sí, no lo traes inscrito, ¿cómo te voy a respetar si yo no lo sé? Esa es la parte. Se pregunta, ¿no? ¿Cómo o sea, vas a preguntar? ¿Cómo vas a Claro Pues que yo lo sí. conocí Por de ejemplo, hombre, un ejemplo, resulta que cuando es me mujer. conociste me preguntaste cómo quieres que me llame. No, pero... ¿Por qué? No, porque cuando me presentaron ustedes dijeron su nombre. Pero no, Yo me pero llamo no mi tal. pronombre. Exacto. Bueno, como el nombre era masculino, se podría asumir, ¿no? Me asumes, volvemos Y a lo así mismo. volvemos. Pero es que no es lo mismo. No, sí es lo mismo, ¿por no, qué no? Claro. No es lo Sí es mismo, lo mismo. porque... ¿Qué tendría ¿Ah, sí? que ver? Pero ¿Qué estamos tendría que entrando en el tener- debate, Mira, de ¿qué tendría que la- tener yo de para las que me preguntaran mi LGTBI? pronombre? Creo Sí, que- no, ese es el Primero tema. no es que se tenga que tener algo, centrarnos, ¿no? ¿no? Tal vez es... Así como tú no me lo preguntaste, que está bien, no importa. Sí, no importa. por qué preguntar Sí, no. tampoco. Bueno, pero si Pero ya yo lo sí lo dicen, puedo oye, decir. ¿cómo te llamo? O sea, si no es inmediato, Ah, lo bueno, puedes preguntar o de en algún mí. momento, Sí, ¿no? sí, en A un eso momento también me determinado. refiero. Mira, por ejemplo, o ¿Pero de es mí necesario? decirte, oye, yo quiero que Sí, me sí, nombres Pues así. es como todo en, no sé, en la vida, ¿no? Si te estás como relacionando con alguien, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué Pues necesitas? puedes preguntarle, Conocerlo. claro. Así es. Así es. Por ejemplo, nos conocemos, yo ya sé cuál es tu preferencia, digo, ya Bueno. sé cómo nombrarla, ya sé cómo me nombras. Pero hay que también detectar, no todos son violación a derechos humanos. Así es. Y no todos. Que falta de respeto, puede ser que sí. Primero, bueno, Pero no. recordar, ¿no? ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Ah, Bueno, intransferibles, ¿no? Porque muchas veces se confunden que son como los derechos civiles, ¿no? Por ejemplo. No. Y no, o sea, uno lo tienes por el simple hecho de ser humano, ser ¿no? humano, De ser punto. persona. Jux no natura, importa, que le llaman, la jux natura. y ese lo vas a tener, no lo puedes Lo quieras o no. como cambiar, como yo Como el te lo género. doy a cambio de esto, Que está ¿no? prohibido por la ley, nadie puede ser esclavo aunque quiera. Así es. Tú Claro, no puedes porque transferir tu libertad. porque es un derecho humano, ¿no? Y también cómo identificar en específico qué son derechos humanos, porque muchas veces a mí también me da la impresión de que como estos temas a veces no se hablan tanto o como que a veces pueden parecer nuevos, muchas veces existe como este desconocimiento por parte de como de la población en general, o incluso, ¿no? Yo también hay muchas cosas que desconozco sobre derechos humanos y pues en el trabajo y todo esto he tenido que aprenderlo, ¿no? Pero son cosas que se van aprendiendo. No es como que... y sobre todo la importancia de hablar de eso es porque muchas veces asumimos o estamos o vivimos en una sociedad donde hay cosas que se dan como por sentado, ¿no? Por ejemplo, con las personas que son privadas de su libertad, que muchas veces son criminalizadas, ¿no? Y se les despoja de esta idea de que son personas, ¿no? Y se les tiene en condiciones muy deplorables en las cárceles. Y muchas veces las personas piensan, es que sí, o sea, hay que mocharle las manos a los delincuentes, ¿no? Como ese tipo de ideas que obviamente van en contra de los derechos humanos, pero que muchas personas pueden sentirse como tener esta Atraídos. fusión. Exacto, sentirse bueno, atraídos. pero también resultan, ahí está el caso de nuestros vecinos del sur, de Centroamérica, ¿no? Bueno, recuerden aquella campaña de Pues es que ¿a qué los derechos costo? humanos son para los humanos y no para las ratas. Apelaba a ese sentimiento de venganza. Sí, Claro. por supuesto, pero ¿qué A la crees? fuente ovejuna. Pero si lo ¿Pero a pones qué hoy, pero si lo precio? pones hoy al precio de la sociedad, al precio de la mayoría, ¿no? ¿Es correcto? Que es a lo que se supone que atienden las leyes, atender a la mayoría. Así es. Vamos a escuchar, antes de irnos, el segundo sondeo, y quiero aprovechar también a Adela, Andrés, Ariana, Salvador, Aure. Muchas gracias por sus felicitaciones a los hijos de Oscar, que están diciendo que eres buenísimo. También te mando A mis saludos, hijos, Rosalía gracias. Cárdenas. También Alejandro Payán Alejandro manda Payán, saludos. gracias a todos. Por favor, a ver, Richard, si nos avientes la segunda parte del sondeo sobre el tema de los derechos humanos y los organismos de derechos humanos. Perdón. ¿Usted confía en los organismos de la Defensoría y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en Querétaro? La verdad, no. ¿Y por qué no confía? Lo que pasa es que cuando yo me divorcié tuve que poner demanda por lo mismo, por maltrato hacia mis hijos y la verdad no te atienden como debería de ser. Por eso no creo.
Entonces, ¿realmente no considera que confían en las personas o que realmente las defienden, estos organismos? No, realmente no. Le digo por experiencia propia de que cuando tuve que demandar, no. Pues sí, sí confío. Ujú. ¿Y por qué confía? Pues porque se supone que son derechos y nos apoyan a que pues tengamos nuestros derechos, ¿no? O sea, Entonces, ¿sí considera que realmente respaldan a las personas? la verdad yo no he tenido así algún problema como para saber, ¿verdad? Pero pues yo creo que si se supone que son de derechos, pues tienen esa responsabilidad de apoyar a la ciudadanía. Entonces pues nunca he oído que alguien se queje de que no los han apoyado. Pues más o menos, pues porque hay veces que no sé que no investiguen bien, pero pues luego no actúan como debe de ser. ¿Ha tenido alguna experiencia con esto de que usted haya hecho una queja y no le hayan defendido sus derechos? Mire, le voy a comentar, antes yo trabajaba en seguridad pública y un día estaba yo de servicio en la presidencia de La Cañada y llegó un joven de derechos humanos muy prepotente ahí. Por eso le digo, y me mostró su gafet charoleando. Digo, yo no le dije nada. Pero ya después de ratillo el joven entró y como que se arrepintió. Pero su actitud... Lo dijo todo. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Amigos que estamos aquí en la mesa, Pau, ¿qué dices respecto a lo que opina la gente? Pues bueno, ya también considerando que igual se va acercando el final del programa y bueno, después como de toda discusión que hemos tenido, yo creo que podría ir concluyendo en el sentido de, primero hacer como una pregunta, ¿no? Si yo desconozco qué son los derechos humanos, ¿eso significa que tal vez no los merezco o que tal vez no tengo como... o más bien que no tengo como, o que no merezco como exigirlos? O sea, esa pregunta la hago porque por un lado es evidente que no es nuestra obligación saber qué es derecho humano, ¿no? No es nuestra obligación de nadie, pero eso no significa que no podamos acceder a ellos, porque justamente ya mencionábamos, ¿no? Una de las características de los derechos humanos es la universalidad, ¿no? Es para todos, sin importar tu raza, tus preferencias, es para todos, todos las tenemos. Y sobre todo porque van como muy acompañados de, o para como definirlo muy simple, están encaminados en proteger la dignidad humana, ¿no? La dignidad humana, que muchas veces eso se puede como ir perdiendo, ¿no? ¿Qué es ser digno humanamente? Pero justamente cualquier acción que nos pueda menoscabar este asunto de la dignidad, y no nada más como en un asunto teórico, sino es algo que uno sabe cuando se siente humillado, ¿no? Uno sabe cuando lo hacen sentir digno. Y es la obligación del Estado hacer que los ciudadanos se sientan dignos y darles porque finalmente pues están pagando impuestos, porque eres un ser humano y porque mereces simplemente respeto, ¿no? Esto que planteas se da en dos escuelas del derecho, es los positivistas y los naturalistas. Claro. Los naturalistas dicen... Cierto. Aunque no lo sepamos, si el ser humano, o la persona humana, ¿no? Porque hay personas no humanas también en la ley. Que ahora se creen también, además. Sí, la persona humana con esas características tiene sus derechos. Aunque no lo sepa, un bebé nace, tiene derechos, no lo sabe, no pero lo sabe. tiene sus derechos. A la vida, a la libertad. Un bebé se fecunda y tiene derechos. Sí, finalmente ahí está, ¿no? Están esos derechos. El hecho de que no los conozcamos no quiere decir que nos apliquen. Dos, nadie nos puede hacer dignos. Somos dignos de sí. No sé si me explico. Nadie nos lo tiene que dar, porque si esperamos que el otro nos lo reconozca, lo que sí puede es vulnerarla. Y en ese momento es necesario que nosotros debamos acudir al respaldo de un organismo, de una asociación, de una organización, para poder ejercerlos o exigirlos. ¿Y sabes cuál es el problema? Perdón, el problema es que realmente no sabemos, que sí lo sabemos. Que sí sabemos cuáles son nuestros derechos humanos. Te voy a decir por qué. Te los enseñan en la primaria. Pero todos en la primaria aprendemos cuáles son los derechos humanos. Eso te lo enseñan en la primaria. A todos. Y la gran mayoría pasamos por la primaria. Que la gran mayoría pasa en blanco o pasa de noche y que no aprende nada de lo que le están enseñando en la primaria. Yo muchas veces a mis hijos les he dicho, o a alguien le ha dicho, te falta primaria, maestro. Te falta primaria porque es elemental. Eso te lo enseñan en la primaria. Ahora, no lo tomaste en cuenta, pero
Es cierto, también es cierto. Sí, por supuesto. Pero no puedes decir que no te lo enseñaron o que no lo conoces. Si alguien que fue a la primaria, que somos la gran mayoría de los mexicanos, ahí nos enseñaron. Ese es de entrada, ¿no? De entrada estamos mal porque ya no nos enseñaron y no nos aprendimos. Ahora, yo lo que decía, ya conocemos, en nuestra cabeza está incrustado, pero necesitamos como que sacarlo o darle una repasada y vamos a saber de qué se trata. Pero insisto, unos defienden los derechos, los organismos de derechos humanos del Estado defienden contra el Estado, yo repito, y no hay otras, las organizaciones defienden, pero ¿qué es lo que están defendiendo realmente? La ley. Eso es a donde vamos. Y ese es el gran problema que tenemos en México. Los que no recuerdan cuáles son los derechos humanos y quiénes y dónde deben de defenderlos. A ver, ¿quién va a defender los derechos humanos de los secuestrados? Es que están violando sus derechos humanos. Pero la mayoría de esos organismos sí defienden los derechos de los secuestradores. Ese es un problema que tenemos ahí. Y de los secuestrados, ¿quién los defiende? Están transgrediendo sus derechos fundamentales. Sí, está cabrón eso. Pero es que vuelvo a lo mismo. O sea, este asunto de ver como las situaciones como en su dimensión. O sea, si... También es complicado. Por ejemplo, hace poco tomé un curso que estaba relacionado justo con este asunto de los derechos humanos con personas privadas de su libertad y decía una de las periodistas que participaba, a mí me costó mucho trabajo hacer este reportaje, un reportaje que hice para una maestría, porque cuando estuve hablando con personas privadas de su libertad, dice, yo soy feminista y se me hizo muy complicado también el asunto de humanizar a personas que habían cometido delitos muy graves, como los delitos sexuales, ¿no? O sea, si eso es algo que uno dice, es que, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo es posible? Y justamente cuando a uno le vulneran o a personas que quiere ese tipo como de derechos que tienen que ver como con la integridad y que son como que traspasan esa línea, creo que bastante común que uno tenga pensamientos bastante vengativos. De quiere hacer esto, ¿no? Sí, viene la venganza, viene la revancha. Pero justamente, como uno no puede hacer justicia por su propia cuenta, porque podría ser más complicado, ¿no? Porque no marca la ley. Sí, porque lo marca la ley, además, ¿no? Se supone que en el sistema en el que estamos, el Estado es quien se encarga de impartir justicia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el Estado está también vulnerando a las personas que están demandando justicia? Para eso está la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero en algo coincido con ustedes, no es suficiente. Y por eso insisto claro, hay organizaciones civiles, pero hay una es necesario recurrir a ellas, ¿no? Y entonces claro, las organizaciones sociales, y regresamos a lo del inicio del programa. Entonces, ¿sirven las organizaciones sociales o no? Sí, en ese sentido sí. Yo creo que claro que sí sirven, ¿no? Como muchas otras cosas. No sé qué opina ya el público, ¿verdad? Pues sí, pero también verlo más allá como de algo como utilitario, también pensar en que justamente tenemos derecho de exigir y de señalar cuando no se nos está respetando. Tan se reconoce, desafortunadamente, en algunos casos, la falta de atención de la autoridad. Por ejemplo, y tú me corregirás, tenemos un delito a nivel internacional que era para guerras que se llamaba femicidio, ¿no? Tenía todas las características del feminicidio y decían, bueno, ¿y por qué le cambiaron el nombre? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, decía la maestra Marcela Lambarte, algo así que decía, el feminicidio, a diferencia del femicidio, es la falta de atención y complicidad de las instituciones del Estado. Esa es la diferencia, ¿no? La lentitud, el maltrato, a la víctima. Sí. Igual, el secuestro y desaparición forzada. La desaparición forzada, ¿quién la comete? Un servidor público a través de otros donde participa un servidor público. Porque ahí se está reconociendo que puede haber y existe esa interferencia desde el Estado, donde efectivamente hay recursos, hay todo un despliegue de poder. Tan se reconoce que ahí está, ¿no? A veces... Yo sé que es complicado meterse a esas cuestiones de las leyes y el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, pero... Sí, otra vez. Sí, ahí está. Y decía mi esposa, que vamos a saludar, es abogada. Yo soy comunicólogo, pero pues ya me metí a Derecho, entonces ya voy a terminar. Decía, eso es como la zapatilla de la Cenicienta. ¿Queda o no queda en la cuestión penal? Es que yo lo vi, pero si no está suficientemente sustentado. Y ya para cerrar, porque desafortunadamente, como siempre, el tiempo, yo al final coincido acá con Oscar, desafortunadamente tenemos un problema con las instituciones, con el gobierno, que sigue siendo
percibido como insuficiente y en caso represor, o sordo, que no escucha las demandas de la sociedad, y entonces las organizaciones sociales cómplice incluso. Y cómplice, sí, de delitos, como lo que comentaba aquí también Vicente. Y entonces viene el tema, sí se requiere de una organización, de un respaldo de la naturaleza que sea, para poder exigir los derechos que muchas veces como ciudadanos o sociedad se nos vulneran, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, y podemos pasar de esa gobernabilidad que tenemos tradicional, lo que yo digo es, a lo que le llaman ahora la gobernanza, que es un poco el deber ser, ¿no? Que participa la sociedad organizada, todo el mundo, o sea, el gobierno no puede gobernar solo. Bueno, es que ahí viene ya la otra parte, que tiene que ver que estas organizaciones también, desafortunadamente, para muchas cuestiones, sobre todo las electorales, son utilizadas para acarrear votos. Ese es el problema. Y creo que ahí es donde hay una confusión y una especie como que ver de dónde nos respaldamos o de dónde nos agarramos, porque ¿qué nos van a pedir a cambio del apoyo? Y debemos incidir en los problemas públicos. Y un problema público es desde la alcantarilla, que no hay agua, que no hay luz, que la salud, que la educación, algo que no permita que el ser humano, como decías, la persona humana, ejerza su dignidad, si lo quieres ver de esa forma. Yo quisiera, para concluir este tema de mi parte, está efectivamente vinculado. Hay organizaciones sociales que sirven y que realmente sirven a la social y que vale la pena el financiamiento para estas organizaciones sociales porque realmente están involucradas, aunque muchas de estas organizaciones realmente lo hacen, o la gran mayoría, para tener un sustento económico. La gran mayoría. Como negocio. Así es, como un negocio personal. Oye, yo te defiendo los derechos humanos porque me están financiando, pero yo tengo un sueldazo dentro de la organización y eso me conviene, evidentemente, ¿no? Pero sí defiendo, sí ayudo, pero me dan mucha lana y yo me quedo mucho de esa lana, ¿no? El círculo vicioso. Así es. Entonces, no es fácil sustraerse, ¿no? Así es. Entonces, por las organizaciones sociales sirven en la medida en que puedan abarcar más gente y que realmente estén destinadas a lo que son, ¿no? Porque sí, tú decías, por ejemplo, los peticionarios de vivienda, ¿qué era lo que hacían? Pues sí, tomar las calles. ¿Por qué? Pues porque no les daban una vivienda. Bueno, esas organizaciones... O un espacio para vender en la vía pública sin pagar impuestos. Así es. ¿No? Esas también funcionaban porque sí resolvían y sí les daban. Pero ¿cuál era el costo? ¿No? Ahora, por otro lado, los derechos humanos necesitamos evidentemente organismos sociales o de la sociedad que funcionen realmente como defensores de derechos humanos y que sean reconocidos, porque muchas de esas organizaciones no son reconocidas. Esa es la otra. Sí, o se les quita como injerencia, ¿no? Se les va minimizando de, es que son quejosos, se quejan. Exacto, son revoltosos. Y nada más, bueno, en este asunto de de los derechos humanos, también a mí me gustaría como verlos como, primero, que es algo que se ejerce, pero también es algo que se va como construyendo y no nada más desde las instituciones, sino también es un asunto comunitario, porque muchas veces los problemas se pueden ir resolviendo así, ¿no? Y no me refiero como a que necesitas forzosamente una infraestructura de una organización social, no, sino un asunto comunitario, ¿no? De personas alrededor de ti, ¿no? Si sabes que alguien necesita ayuda porque, oye, me detuvo la policía, hizo esto, pues ayudar, ¿no? Y porque justamente eso también es como una red de apoyo. Uno como exige, si ya te sientes como vulnerado, ¿cómo vas a exigir, no? Hay gente que no sabe defenderse, ¿eh? Bueno, la gran mayoría. Y justamente como hay personas que no saben defenderse, quienes sí saben defenderse tienen que ayudarlos. A los que sí, exactamente. Eso es como funciona. Vicente, pues ya, muchas gracias. Ya, les agradecemos. El próximo lunes nos vemos a las 7 en punto aquí en Magazine TV Cro. Gracias por acompañarnos, gracias a todos amigos no conocidos, que hay un montón. Enviando saludos a Pau, a Vic, a Oscar. Muchas gracias, a mí nadie me saludó, pero bueno, sí me haría, ¿no? Nuestros fans. Nos vemos la siguiente, gracias, excelente noche.